Últimamente estamos algo nostálgicos en el canal, ya que hemos recordado cómo han finalizado ciertos canales de televisión que fueron muy importantes en la vida de más de uno, y justamente pensándolo a fondo fue que llegué a la conclusión de que sería interesante saber cómo fue ese último día en el que algún canal de televisión o algún proyecto o lo que sea llegó a su fin, qué fue lo que pasó ese día, qué transmitieron y cómo fue el momento exacto en el que se despidieron. Y justamente en este caso analizaremos cómo fue el último día de Disney XD en Latinoamérica. El último día que Disney XD estaría en emisión con la programación completa sería el 31 de marzo, que para ser más específicos cayó en jueves. Así es, muchísima gente que ya había abandonado por completo la televisión tuvo un motivo ese jueves para volver a verla aunque sea un rato, y es que la noticia ya había corrido por todos lados y no era una sorpresa de que ese sería el último día para ver algo de la programación de Disney XD. Así que bueno, este último día muchos adolescentes o adultos que crecieron viendo ese canal volvieron una vez más a la televisión para decirle adiós a su fiel compañero de aventuras Disney XD. Y no era un hasta pronto, sino un adiós definitivo. Ese jueves había una programación muy peculiar y emblemática de Disney XD, la cual mezclaba tanto éxitos recientes del canal como series que habían sido exitosas e icónicas de Disney XD pero años atrás. El día empezó con Disney XD transmitiendo un capítulo de Los Vecinos Green, que para el que no lo sepa es una serie que en los últimos momentos de Disney XD se le hacía mucha promoción. Después transmitieron obviamente Gravity Falls, que para ser más específicos el primer capítulo que transmitieron ese día fue el de Hoy Manda Mabel, o también conocido como La Jefa Mabel. Y bueno, la programación siguió y siguió. Sin duda era un día bastante nostálgico. Apareció en la programación Phineas y Ferb, Kick Buttowski, Star contra las fuerzas del mal, Pato Aventuras, poco más de Los Vecinos Green, poco más de Gravity Falls, y bueno, ya cuando era de mañana, más o menos a las 8 de la mañana, transmitieron Pecesuelos. También algo muy peculiar que ocurrió es que transmitieron en esa misma mañana un capítulo de las aventuras de Timón y Pumba, una serie clásica. La programación siguió con algunos capítulos de Gusano del Futuro, la serie de Spider-Man, y para las 10 de la mañana más o menos transmitieron Amphibia, una de las series que en ese entonces era icónica de Disney XD. Después hubo más capítulos de Los Vecinos Green, también transmitieron The Owl House, y se podría decir que toda esa tarde transmitieron capítulos de Los Vecinos Green, The Owl House y tan solo uno de Galaxia Wonder. Poco a poco se hacía cada vez más de noche y se acercaba el momento en el que Disney XD cerraría sus transmisiones para siempre. No estaba muy claro con qué serie iba a cerrar, ya que la programación del 1 de abril, es decir, del día después, estaba en blanco, es decir, no había nada, y sobre todo estaba la incógnita de qué es lo que aparecería en el cierre, si Disney XD había preparado algo especial, si aparecería algo emotivo para los fans. Digo, eran muchísimos años de emisión como para finalizar así nomás porque sí. Pasaron las horas y por fin se llegó las 12 AM, así es, ya era la madrugada del viernes 1 de abril, día en el que se supone ya no existiría Disney XD, así que era cuestión de minutos para ver que este suceso del cierre ocurriera. Y en este punto debo de decirles que hay algo de confusión, o más bien el cierre ocurrió de maneras diferentes dependiendo de qué servicio de televisión de paga tuvieras contratado, dependiendo de tu país, etc. El caso es que la mayoría de personas de Latinoamérica compartimos un cierre de transmisiones de Disney XD que finalizó de manera épica. Esto que ocurrió es algo que hasta el día de hoy no se sabe si fue planeado así por Disney XD o si fue simple casualidad. Yo digo que todo fue un accidente, pero bueno, sea como sea, lo que ocurrió es que el cierre, como ya lo comenté, se dio en la madrugada del 1 de abril, entre la 1 y 3 de la mañana dependiendo del país, y la última serie de la cual pudimos ver un capítulo completo fue Gravity Falls. Para ser más específicos, transmitieron aquel capítulo de Dipper versus Umbría. El capítulo finalizó, acabaron los créditos de ese episodio y procedieron a transmitir un episodio de Kick Buttowski, y justo en la intro de esa serie, en la parte final de la intro, fue donde la emisión se detuvo y se quedó un rato esa imagen de Kick Buttowski con la mano levantada como si estuviera despidiéndose de todo el público de Disney XD. Aquí les pondré una grabación.
En fin, llámame hoy. Ah, ¿cómo salgo de esta? E igual repito, si bien esta fue la despedida que la mayoría de personas vio de Disney XD en Latinoamérica, también hubieron otras despedidas menos épicas dependiendo de la empresa de televisión de paga que cada quien tuviera contratada. Aquí les dejaré algunas grabaciones de cómo fue otro cierre de transmisión de Disney XD. Algunos simplemente se ve cómo se corta a medias algún capítulo que estuvieran transmitiendo, en otras se ve cómo aparece un mensaje, e incluso hubo algunas donde rápidamente entró el canal que reemplazaría a Disney XD. Esta no puedo creer. No puedo creer. No puedo verlo. Está. Mira. Mira. Disney XD. Ya no está, amigo. Amigo, ya no está. Oficialmente ya no existe Disney XD. No, esto no es joda, chicos. Ya. Disney XD. Solo oficialmente. ¿Qué? Se fue. Shit. Se cayó la transmisión. No. No, sí. Lo borraron. Bro, lo borraron. No. De hecho, solo como dato curioso, hubo una empresa de televisión de paga que tras el cierre de Disney XD reemplazó el canal por uno religioso. Digo, supongo fue un poco raro para aquellos que dejaron la televisión en el canal de Disney XD, se levantaron a la mañana siguiente después del cierre para ver si aún continuaba la programación del canal y se toparon con alguna misa o algo religioso ahí. Sea como sea, yo en lo personal me quedo con ese cierre épico en donde pareciera ser Kick Buttowski se despide de manera épica de toda la audiencia. Y digo, esto es algo épico porque Kick Buttowski justamente es un personaje que muchos llegamos a conocer por Disney XD y que sin duda fue una serie icónica del canal y muy querida. Así que independientemente de que este cierre haya sido planeado o no, creo que fue un digno final. ¿Y tú, qué opinas de lo que ocurrió en Disney XD ese último día? Y por cierto, ¿te gustaría que les narrara cómo fue el último día de alguna otra cosa? Déjenme saber sus ideas en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.